otra ignorancia todavía peor que la ignorancia de no saber leer y escribir. Es a la otra ignorancia. Tampoco Jesús está despreciando la cultura, y eso se lo tenemos que decir a un joven. Y tenemos que ser radicales en esto. Un verdadero joven católico que, como dice la segunda lectura, el Espíritu de Dios habita en él. Y no solo para los jóvenes, después vamos a ver para nosotros los adultos, que a veces llenamos la boca diciendo, bueno, yo soy católico desde mi abuela, mi tatarabuela, ¿verdad? Pero si el Espíritu no está por cosas que hay, no es de Dios. El Señor está despreciando a la cultura, al esfuerzo que tenemos que tomar. Yo decir, un verdadero joven católico tiene que ser el mejor. Yo no he visto los boletines de ustedes, ¿verdad? Pero es un pecado también para un joven católico, hay que decirlo. Si se dice de verdad católico, un joven católico jamás puede ser un fracasado. Un fracasado en los dos aspectos de la vida, ¿verdad? En su vida humana y también en su vida académica. Y después vamos a ver que eso se nos tiene que anotar. Jesús sabía muy bien que la ciencia puede y es un maravilloso instrumento para conocer el universo, criatura de Dios, y avanzar en el progreso del hombre. Y por eso ustedes, Dios nos ha dado a todos nosotros una capacidad, y por eso no rinde la fe con la ciencia. ¿De qué es lo que nos quiere advertir Jesús? Y miren qué dicha que Jesús nos quiere advertir esto ahora cuando todavía estamos jóvenes. Yo me he encontrado con adultos después de 30, 40 años y con un dolor tal como lo decía San Agustín. Me han dicho, Monseñor, si yo me hubiera encontrado con Dios, si yo hubiera conocido lo que ahora conozco desde joven, cuánto dolor y cuánto sufrimiento me hubiera evitado a mí, pero lo que más me duele es el dolor y el sufrimiento que le he dado a los que me rodean, ¿verdad? ¿De qué nos advierte Jesús? Jesús, ¿a quién le advierte? Miren, a los escribas, a los fariseos, a los maestros de la ley, y podemos primero aplicarlo a la iglesia. Jesús hoy nos advierte a nosotros los obispos. Jesús hoy le advierte a los sacerdotes. Jesús hoy le advierte a los diáconos. Jesús hoy le advierte a las religiosas y religiosos, principalmente. Y Jesús también le advierte a los catequistas y a la gente que está más cerca dentro de la iglesia. ¿Y de qué nos advierte a nosotros? A los que venimos frecuentemente los domingos a misa, nos advierte que la ciencia, el conocimiento, nos puede inflar y nos puede envanecer. Eso sí, este es el gran mensaje de hoy. Dice Jesús, cuidadito, que el que creernos más que los demás. Cuidadito. Y también nos presenta qué cosa. Y esto que se nos dice a las autoridades religiosas, también se nos dice a las autoridades civiles. Y por eso vamos a ver, tenemos que entender de qué sabiduría está hablando Jesús. Y nos puede pasar a nosotros lo que nos decía nuestras abuelitas, la mayor parte de nuestras abuelas. Primero eran chiquititas, ¿verdad? Porque no había mucho que comer, no había mucha vitamina con mayor, pero somos como gigantes.
pero eran unas señoras que tal vez algunas no sabían leer ni escribir, pero eran sabias en el pleno sentido de la palabra. Y yo todavía recuerdo a mi abuelita que murió a la edad de 96 años y tenía unas frases geniales. Y eso vale para la gente de la iglesia y para la gente fuera de la sociedad civil. Y decía mi abuela, hay gente que estudia para ser bruto, ¿verdad? Y podemos decir que eso hoy día también se está dando, ¿verdad? Hay gente que está estudiando para ser bruto, ¿verdad? Y perdonen que se diga esta vulgaridad aquí y me la escuchen en Radio María, ¿verdad? Hay gente que ha estudiado mucho, pero que no come hierba porque el pescuezo no le da. Eso es cierto. Es lo que el Señor hoy nos quiere advertir. Y no me van a decir que es una dicha que yo pueda saber esto desde joven, ¿verdad? Para ser verdaderamente sabio. Porque, ¿qué nos dice Jesús? La sabiduría de Dios, que es muy distinta. Tenemos que entender que es distinto ser sabios a ser inteligentes. Es muy distinto ser sabio a ser inteligente. La sabiduría, ¿de dónde viene? Esa viene de Dios. La inteligencia es muy humana. Y hay profesionales, incluso dentro de la iglesia también se cuela algunos, ¿verdad? Gente muy inteligente, pero no sabe. Porque después vamos a ver su vida y su vida es un total desastre, ¿verdad? ¿Por qué Jesús hoy insiste en la sabiduría? Porque dice Jesús que cuando nosotros somos sabios, y miren que si eso lo empezamos a vivir desde pequeño, cuando yo soy sabio, según el concepto de Dios, mi mirada va a coincidir con la mirada de Dios. Miren, mi mirada va a coincidir siempre con la mirada de Dios. Por eso Jesús hoy nos advierte a ustedes, queridos jóvenes, y a todos nosotros, tenemos que huir de qué cosa, no de la ciencia, sino de la vana ciencia que inflama la mente pero vacía el alma, ¿verdad? Y eso lo tenemos que tener claro. Y hoy, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Que nos llenemos de la sabiduría de Dios, que está hecha de unos elementos que rompen con la matemática. Porque también Dios, no nos podemos olvidar, es desconcertante. Dios no sabe nada de matemática, porque para Dios perder es ganar, ¿verdad? Para Dios los últimos son los primeros, ¿verdad? A Dios no le pidan matemática, ¿verdad? Porque no sabe de matemática. Para Dios los últimos serán primeros. Cuando perdemos, ganamos. El que se humilla se enaltece. Dios nos sale por donde no lo podemos esperar, ¿verdad? Y por eso dice que nosotros tenemos que llenarnos, porque somos de Dios, tal como nos dice en la primera lectura, llenarnos de ¿qué? De la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, queridos jóvenes, está hecha de unas actitudes muy claras, porque ustedes van a ser después los futuros sacerdotes, los futuros obispos, los futuros diputados, los futuros presidentes, y no nos podemos olvidar una gran verdad: la humildad y la sencillez no es una actitud de débiles como la gente piensa. La humildad y la sencillez es una actitud de fuertes, ¿verdad? Y eso nunca se les olvide. Por eso ninguno de nosotros estamos llamados a maltratar a nadie, ¿verdad? Porque la humildad y
la sencillez no son actitudes de débiles, sino actitudes de fuertes. Por eso los cristianos debemos amar la ciencia tanto como el que más, porque la verdadera ciencia es criatura de Dios. Pero a la vez debemos ser sencillos, misericordiosos. ¿Por qué? Porque sencillo, manso y misericordioso fue el corazón de Jesús. Miren, la única vez donde Jesús nos invita a imitarlo, no lo vamos a encontrar en otro lugar del Evangelio, ¿verdad? La única actitud que nos dice Jesús: imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Y cuando hablamos de humildad, de sencillez, no estamos hablando de que tenemos que ser mensos, que es muy distinto ser mensos que ser mansos, ¿verdad? Tampoco es andar con la carita como va mucha gente a la iglesia, ¿verdad? Por ahí nos encontramos, no solo en gente adulta, ya se ha metido esa manía en jóvenes, con una actitud tan ñoña, ¿verdad?, que piensa que para ser muy santo, aquello que dice Francisco, queremos dar una imagen de santo, ¿verdad? Y no digo la palabra aquí porque es una palabra sucia, ¿verdad?, para que después no aprendamos palabras, pero van con unas actitudes tan tontas, ¿verdad?, todos recogiditos ahí. No, eso no es humildad, eso es tontería y eso es complejo. La humildad de Dios va por otro camino. La humildad de Dios que yo reconozco lo que yo soy, ¿verdad?, como lo reconoció María. Esa es verdadera humildad. Y si yo sé cantar, canto, pero tampoco voy a ser tan atrevido que voy a cantar no sabiendo cantar. Un paréntesis, ¿eh? La que ha cantado el salmo ha cantado hermosísimamente, no lo digo por ella, pero yo he ido a unas capillas que me ha dado ganas de parar y decirle: mijita, pero no abra la boca si usted no tiene oído para cantar. Realmente, la soberbia es atrevida, ¿verdad? Porque yo tengo que cantar el salmo porque que tengo. Si no tengo el don de canto, mejor me quedo calladito. Y eso es ser sabio. Saber también hasta dónde están mis limitaciones. Eso es hermoso, que desde joven yo lo pueda de verdad ir descubriendo cuáles son mis propias cualidades. Por eso qué bueno es que hoy tú puedas descubrir cuáles son mis cualidades. ¿Por qué María es grande? ¿Y por qué hoy la estamos recordando? ¿Y por qué Jesús amó a María? ¿Y por qué la amó primero? Porque esta mujer descubrió todo lo que Dios le había dado. Y lo descubrió no para ella sentirse más que las demás, descubrió para dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor ha mirado sus ojos en su humilde esclavo, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros desde jóvenes tenemos que decir. Nos han dado tanto palo diciendo que no servimos para nada. Y es falso. Tú tienes unos grandes valores. Y lo más triste, y algunos de ustedes están complejados por eso, y muchos jóvenes, que el que nos ha dicho que no servimos para nada han sido nuestros propios padres, ¿verdad? A que algunos de verdad, y entonces no sabemos por qué viene tanta violencia en muchos jóvenes. Si muchos de los papás les han dicho: tú eres algo que no sirves para nada. Pero frente a esta realidad, mira, hoy el Señor también te hace un gran regalo con el Evangelio de hoy. Dice Jesús: tranquilo, vengan a mí los que están cansados y agobiados. Y recuerda, dice, querido joven, mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Hay veces, y tú lo has experimentado, que el yugo no es tan llevadero, ¿verdad? Y a veces nos hemos puesto hasta histéricos, ¿verdad? Porque me han dicho 1000 veces, y sobre todo me lo ha dicho mi madre que me parió, o me lo ha dicho mi papá, o me lo dice un amigo, que yo no sirvo
tan